Buenas tardes a todos, mi nombre es Omar Móvil, profesor de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, y en la tarde de hoy vamos a estar discutiendo Kenset, que es un simulador libre de costo que nos va a permitir simular un proceso de destilación de una mezcla binaria. ¿Bien? Así que antes de empezar con el programa de simulación, que se supone que ya todos tengan en sus computadoras, en sus casas, vamos a hacer un comparativo entre Kenset y Aspen, que es el simulador que más se utiliza tanto a nivel industrial como en la academia para simular procesos químicos, porque es bastante completo. Cuando comparamos estos dos programas, vemos que las diferencias son notorias, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, el libre de costo Kenset para Aspen, tanto en la industria como en la academia, usted necesita hacer una inversión. Tanto en la industria como en la academia, usted va a necesitar hacer una inversión. Otra de las diferencias notorias, ¿verdad?, es que en Kenset usted únicamente tiene 432 componentes en la base de datos para utilizarlo, ¿verdad?, para preparar mezclas multicomponentes, mientras que en Aspen tiene más de 17,000 componentes. De igual manera sucede con la cantidad de unidades de procesos. En Aspen tenemos una limitación, mientras que, perdón, en Kenset tenemos una limitación, ¿verdad? Es mucho más pequeña esa cantidad de unidades en comparación con Aspen, en donde usted prácticamente puede simular cualquier unidad de proceso que quiera. Vamos entonces a abrir, ¿verdad?, el simulador en sus computadores, por favor, y entonces van a notar, ¿verdad?, en la pantalla algo parecido a lo que están observando ahora mismo en la presentación. Vamos a darle zoom un poco para poder observar en mayor detalle, ¿verdad?, este lado izquierdo de la pantalla. Y vamos a empezar por el título, ¿está bien? Vamos a empezar por el título. Si usted se da cuenta, va a haber checkmark cuando metió la información correcta, y cuando falta algo que le impide seguir, usted va a ver una cruz roja sobre ese, ¿verdad?, item. Así que vamos a colocarle el título. En este caso, el título que coloqué fue destilación benceno-tolueno, y entonces lo va a guardar como file save as, igual que como guarda cualquier file, y entonces tiene la opción de ir guardando la data que va metiendo al sistema aquí, tal cual como lo hace, ¿verdad?, cuando trabaja en su computadora todos los días. Así que una vez ya tenga el nombre, entonces vamos a continuar con la selección de los componentes de nuestra corriente de alimentación. ¿Está bien? Pero antes de eso, vamos primero a hablar un poco del statement del problema, ¿verdad?, para entender bien qué es lo que queremos hacer. En este caso, nosotros queremos simular una destilación, la destilación de una mezcla binaria químola que está entrando en su bubble point, es decir, que es un líquido saturado. Vamos a considerar que la columna trabaja a presión constante, que no hay caídas de presión, lo cual ya sabemos que no es cierto, ¿verdad?, sobre todo si es una torre de platos. Además de eso, vamos a considerar que el sistema de insulator system está perfecto, es ideal, así que no tenemos pérdidas de calor. Vamos a considerar que la torre tiene 10 etapas, ¿verdad?, ideales, porque estamos considerando que una torre ideal, es decir, que el líquido y el vapor que salen de cada etapa salen en equilibrio, y que la etapa de alimentación es la número 5, en donde se va a alimentar 1 kilogramo por segundo. Vamos a utilizar un reflux ratio de 2,
¿verdad? Por ahora, porque ahorita lo bueno de estos simuladores es que usted se va a dar cuenta de que puede jugar con esa variable y ver cómo opera la torre. ¿Está bien? Que lo vamos a hacer. Uno de los requerimientos es que el bottom product flow rate sea de 5.874 mol por segundo. ¿Está bien? Vamos a considerar un condensador total. Por tal razón, el condensador no se puede considerar una etapa ideal, porque usted sabe que para que sea considerado etapa ideal, el líquido y el vapor deben salir en equilibrio de esa etapa, y de esa etapa únicamente está saliendo líquido saturado porque es un condensador total. Mientras el reboiler sí se va a considerar, el reboiler sí se va a considerar parcial, es decir, que sí se va a considerar que es una etapa ideal porque está saliendo líquido y vapor en equilibrio. En la primera simulación no vamos a tener en cuenta ningún modelo entálpico, luego vamos a comparar los resultados si cambiamos ningún modelo entálpico por el modelo ideal y luego el de exceso. Y vamos a ver las diferencias. Vamos a ver que ya no se cumple lo de constant flow. Vamos entonces a continuar ahora con la operación. ¿Saben? Entonces, en la operación es donde nosotros vamos a... Perdón, vimos ya el problema. Ahora vamos a componentes. ¿Verdad? En componentes vamos entonces a seleccionar los componentes que hacen parte de la corriente de alimentación. Y como vieron en el statement del problema, son dos componentes, benceno y solución. Que en todo ese listado de compuestos, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el benceno. Entonces vamos a colocar aquí ben de benzene y entonces va a aparecer el benceno. Aquí donde aparece aire en la línea azul, pues va a aparecer benceno y usted lo que va a hacer es que le va a dar doble clic para llevarlo al lado derecho o va a usar el botón de add y él inmediatamente se va al lado derecho. De igual manera, lo va a hacer para tolueno, va a colocar tolueno aquí, va a colocar tolueno aquí, inmediatamente va a salir tolueno aquí y lo puede entonces enviar al lado derecho como le expliqué para el benceno. Una vez ya tenga los dos componentes, obviamente, si es multicomponente, como el problema que usted va a simular, pues va a agarrar todos los componentes, ¿verdad? Que tenga esa corriente de alimentación. Entonces vemos que si ya ingresó toda la data requerida, pues entonces va a quedarse verde ese checkmark de componentes. Vamos entonces ahora a continuar con operación. ¿Está bien? Entonces en la operación es donde usted va sencillamente a seleccionar el tipo de destilación, de operación que va a llevar a cabo. En este caso no es flash vaporization, sino una columna de destilación que está en equilibrio. Como puede observar aquí, entonces selecciona ese tipo de operación. Es una destilación simple. Obviamente hay más opciones. Si usted le da clic aquí, usted va a ver todas las opciones que tiene Chemset. Igualmente con el condensador, vamos a suponer, como les mencioné cuando leímos el statement del problema, que va a ser un condensador total, el reboiler va a ser parcial, la torre tiene 10 etapas y vamos a alimentarla en la etapa número 5. ¿Está bien? Acá podemos observar, ¿verdad? Si rodamos aquí, si le damos zoom menor, estoy tratando de mover para que usted pueda ver, la torre hacia, ¿verdad? Arriba. Entonces hay que ser cuidadosos porque si se da cuenta en el dibujo, al condensador le llaman 1. Eso quiere decir que este simulador también podría simular condensadores parciales. Y entonces sería una ¿verdad? Torre, sería una etapa ideal. Sin embargo, así como está lo que está saliendo el líquido saturado,
Y en nuestro caso, en el libro de Benítez, pues no se considera una etapa y por eso entonces no llevaría un número, pero hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque ellos sí le ponen número a ese condensador allá arriba, así que no nos podemos confundir con eso. Pero nada, es lo mismo, es ZF, F, sale D, con XD, W y su XW, este sería F y con su composición, el número el plato de alimentación. Bien, bien, básicamente lo mismo que hemos discutido, ¿verdad? Hasta el momento en la clase. Entonces, vamos ahora a continuar con propiedades, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con propiedades y en este caso lo que queremos es seleccionar los modelos termodinámicos que vamos a usar para calcular las propiedades y para calcular las curvas de equilibrio líquido-vapor que se necesitan para poder determinar el número de etapas requeridas. En este caso ya lo estamos, ¿verdad?, asumiendo, así que lo que vamos a calcular son las composiciones que se alcanzan del fondo y en el tope de la torre. Así que vamos a utilizar para los valores de K de quema, vamos a utilizar de quema para los valores de K. Voy a tratar de marcar aquí, a ver si lo puedo coger. De quema para los valores de K. Vamos a utilizar para el coeficiente de actividad UNIFAC, pero usted puede ver que aparecen otras opciones que usted vio en la clase de termodinámica 2 conmigo, como Wilson, Van Laar, Margules, ¿verdad? Y aparecen una serie de coeficientes. Esta es la parte más difícil cuando se simula ¿verdad? Se simula una unidad de proceso porque se requiere mucha experiencia para saber qué tipo de modelo termodinámico es el que mejor se ajusta, ¿verdad?, al comportamiento de la mezcla o del sistema que usted está utilizando. En este caso no hay mucho problema porque con la utilización de Unifac de quema y la ecuación de Antoine para presiones de vapor, porque el tema benceno-tolueno a las condiciones a las cuales se está trabajando se considera ideal. Así que en este caso es relativamente, ¿verdad?, fácil ese problema allí. Vamos entonces a continuar con la siguiente diapositiva. En este caso, nos vamos a lo que les expliqué ahorita, ¿verdad? Que se requiere mucha experiencia. Así que cuando apareció el modelo de quema, básicamente estamos hablando de los valores de K. El modelo de K de quema, ¿verdad? El modelo K de quema. Y como vimos en la clase de termodinámica, esa K prácticamente es el cociente entre la fracción del componente I en la fase vapor con respecto a la fracción del componente I en el líquido. ¿Está bien? Así que es la división de esos dos cuando se considera, ¿verdad?, de líquido vapor en equilibrio. Y como vimos, la ley de Raoult modificada prácticamente se escribe de esta manera para poderlo relacionar con el valor de K. Para poderlo relacionar con el valor de K.